Hasiko gara gure gonbidatuak aurkezten. Diana Urrea, kaixo Diana, eta ongi etorri. Diana Urrea es parlamentaria de Euskal Herria Bildu en Gasteiz desde el año 2012. Nacida en Colombia, sabe bien lo que es tener que dejar su país y ser una persona activa en el nuevo lugar al que llegas. Militante destacada por el apoyo a las causas y luchas de los pueblos que sufren el ataque imperialista en cualquiera de sus formas y la pobreza que genera el sistema neoliberal actual. Sensibilizada con las personas que como consecuencia de estos tienen que huir, guiarse o buscarse un nuevo futuro. Ha sido muchas veces su voz desde el Parlamento y en la calle. Además es partícipe en la lucha feminista y en el movimiento LGTB. José, hola José, de mi grupo. Gracias. José Tellez, nieto de un migrante granadino que fue a Badalona en busca de trabajo. Es activista desde la adolescencia, cuando estalló la guerra de Irak, y participaba en el movimiento estudiantil contra la guerra. También ha trabajado en las plataformas soberanistas por el derecho a decidir, por los movimientos por una vivienda digna. Actualmente es teniente de alcalde de Badalona por Guanyén Badalona en Comú, confluencia que ha unido diferentes sensibilidades desde el soberanismo de izquierdas de la CUP a personas identificadas con Podemos. Precisamente esta candidatura fue capaz de desalojar al anterior alcalde racista del Río. Antes de pasarles el turno, me gustaría un poco explicar el porqué de esta charla. Y es que vemos con impotencia, estamos observando con impotencia que se va asentando un discurso xenófobo y racista en las gentes de nuestro barrio, y vemos con inquietud que la hostilidad hacia la gente que viene de fuera y hacia los migrantes es cada vez va en aumento esa hostilidad. Generalmente es hacia un tipo de migrantes, hacia los que se carga todo tipo de prejuicios y como ya estamos cansados de escuchar el típico yo no soy racista, pero pues decidimos que ya era hora de actuar y de pasar a la acción y combatir con datos, con argumentos, estos prejuicios, que la mayoría de las veces vienen de la desinformación y de la intoxicación informativa. ¿A quién no le ha pasado, no? Pues encontrarse igual con un vecino o una vecina en el portal de nuestra casa y pues espontáneamente pues surge la discusión, que si el de fuera, los de fuera hay más ayudas, que si el de fuera solo viene por los subsidios, pero no, esto no es una cosa solo que se da entre la gente mayor, sino que también de la gente joven se está instalando este discurso. Es frecuente pues, estar entre amigas y discutir pues, sobre lo mismo, decir que la gente de fuera necesita trabajo, que sí, que los de fuera está bien que vengan, pero que primero para los de casa. O lo tantas veces utilizado el efecto llamada. Y nos sabemos que discursos como el de Maroto o el de Albiol están calando entre esta gente. Y lo peor de todo es que es gente humilde, es gente trabajadora, que al final son iguales a los demás. Pero bueno, no solo aquí, sino que también vemos con preocupación el auge de la ultraderecha en Europa en general. Ejemplos como el del Estado francés con Le Pen, el rebrote del nazismo en Alemania, o Austria con el reciente referéndum en contra de los refugiados, digamos no los refugiados, y el inhumano y lamentable trato que están recibiendo por parte de esta Europa, que hace tiempo dejó de ser un proyecto para las personas y se convirtió en un instrumento de capital. Y bueno, ya sin más dilación les paso el turno a los ponentes. Pues arratsalde guztioi eta mila esker etortzeagatik. Bueno, yo creo que para empezar a situar el debate es importante hacer una diferenciación porque siempre caemos en denominaciones que son erróneas a la hora de referirnos a personas que vienen de fuera por diversas causas. En primer lugar hay que hacer referencia a aquellas personas que vienen de otros lugares en busca de un futuro mejor, como es el caso de mi familia, por ejemplo, que de manera voluntaria decide viajar a otro país en busca de mejores oportunidades que tiene en su país de origen. Esto es una persona migrante. Podemos hablar de los diferentes motivos por los que esta persona migra. Y por otra parte están las personas refugiadas, porque en general solemos hablar de personas migrantes siempre,
pero entre nosotras y entre nosotros hay muchísimas más personas que son potenciales solicitantes de asilo, que son personas refugiadas, pero que a nivel burocrático se les ha migrantizado, digamos, que personas migrantes en sí. Digamos que las personas refugiadas son aquellas personas que, huyendo de diversos conflictos y guerras que hay en sus países, deciden abandonar estos conflictos, deciden huir de estas guerras y deciden llegar a nuestras fronteras. Estas personas, la legislación internacional así lo avala, estas personas tienen derechos reconocidos internacionalmente y un estatus especial de personas refugiadas que digamos que les garantiza la protección internacional porque su vida, por diferentes motivos, bien condición sexual, bien conflictos, guerras, etcétera, les ha hecho huir de estos países. Y ahí la legislación internacional, digamos que las protege. En este caso podemos hablar de la Convención de Ginebra como la máxima norma, digamos, de protección a las personas refugiadas. Es importante hacer esta diferenciación por dos cuestiones. En primer lugar, yo pondré un ejemplo de la situación de muchísimas personas que son solicitantes de asilo, que viven entre nosotras y nosotros y que son refugiadas y pensamos que son migrantes. Tenemos muy cerca de nuestras fronteras la frontera sur del Estado español, Ceuta y Melilla, en las que, digamos, que quienes hemos estado allí hemos podido comprobar en primera persona cuál es la situación en la que viven, cuál es el drama y la vulneración de derechos humanos en la que se encuentran. Podemos hablar de una verdadera trata de personas que se da en la frontera sur, una verdadera trata de personas en las que, pues, a nivel comunicativo tenemos estas imágenes famosas de las avalanchas, pero que realmente cuando estás allí ves que si no sería de manera intencionada no se llevarían a cabo, porque a diario circulan entre 20.000 y 30.000 personas por los pasos fronterizos por los que realmente sí se da ese gran tránsito. Son muy pocas las personas que intentan saltar las vallas. Digamos que esto también tiene que ver con la nacionalidad y por tanto el poder adquisitivo. La nacionalidad en sí, en su mayoría, circula por los pasos fronterizos y más África subsahariana, por las condiciones económicas, a través de fronteras o saltos de barco. Es importante mencionar esto porque el gobierno de Rajoy estableció que para estas personas que son potenciales solicitantes de asilo, que huyen de muchísimos conflictos, estas personas tienen derecho a la protección internacional y se encuentran porque, gracias a una ley del Partido Popular, no pueden seguir su tránsito por la península, se tienen que mantener en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, no pueden continuar su viaje y, por tanto, digamos, a estas personas no les compensa solicitar asilo en estas ciudades autónomas porque les limita la libre circulación. Entonces lo que hacen es esperar a que por alguna de las vías puedan seguir su tránsito a la península. Claro, estas personas llegan a centros de estancia temporal, de Melilla, que son verdaderos campos de hacinamiento y de vulneración de derechos humanos. Un centro, por ejemplo, con capacidad para 400 personas, pero en la que cuando nosotras estuvimos había casi 2.000 personas. Imaginaros 2.000 personas de diversas nacionalidades, etnias y religiones en un espacio sin las condiciones mínimas necesarias para garantizar una estancia digna mientras continúa su tránsito por la península. 15 personas funcionarias estaban llevando a cabo, digamos, el cuidado de todo este centro para casi 2.000 personas, un centro que depende del Ministerio del Interior del Estado español. Estas personas están allí en un periodo de entre 3 y 6 meses, incluso en algunos casos más, y cuando son trasladadas a la península pasan con una orden de expulsión que automáticamente las convierte a nivel burocrático en personas migrantes sin ningún tipo de protección, como lo tendrían siendo, como deben ser, potenciales solicitantes de asilo, porque las circunstancias en las que vienen así lo avalan y la protección internacional así lo permite y lo establece, ¿no?
Entonces estas personas llegan a campos de concentración, podríamos denominar, a los centros de internamiento para extranjeros. Hay una campaña muy importante, en Cataluña también es muy potente la acción que se está llevando a cabo, centros de internamiento para extranjeros en el que en primer lugar están detenidas estas personas detenidas de manera ilegal completamente y en condiciones verdaderamente lamentables, y en las que se ha denunciado por parte de las organizaciones las múltiples vulneraciones de derechos humanos que padecen, y como no, siempre con especial atención a las mujeres, que una vez más son pues esa cara, esa arma de guerra, y sufren las peores consecuencias por el hecho en sí mismo de ser mujeres. Estas personas, cuando salen de los campos de internamiento para extranjeras, viajan por el resto de la península, y son personas que llegan a estas ciudades, llegan a este lugar, llegan a Euskal Herria, llegan a Bilbo, y conviven entre nosotras y nosotros y se buscan la vida como pueden. Entonces estamos hablando que están quienes hemos venido por voluntad propia a buscar un futuro mejor, y están aquellas personas que han tenido que huir, que tienen derecho pleno de protección internacional, que la legislación internacional así lo avala, y que sin embargo están con una orden de expulsión que las convierte en personas migrantes y que les hace todavía más difícil a las organizaciones que trabajan por la defensa de las personas refugiadas ese trámite del derecho al asilo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque detrás de cada persona hay un drama de vida, en su mayoría, y además yo creo que estamos en un sitio muy a propósito para ello. En su mayoría son personas que vienen de países en conflicto, de situaciones verdaderamente brutales de violación de derechos humanos. No vamos a entrar además a hablar de las propias responsabilidades de Europa en estos conflictos, porque precisamente por invasiones imperialistas, por ese expolio sistemático de recursos naturales, por esa venta de armas y por una serie de políticas criminales que se llevan a cabo, estas personas se ven obligadas de salir de su entorno, de su lugar de origen y del lugar en el que tendrían que estar. Tienen que huir de esto y se encuentran con que la respuesta, y no nos tenemos que ir, como decía, a la frontera este, nos podemos incluso referir a la frontera sur, cómo se encuentran con vallas, con una legislación que vulnera sus derechos, con estas famosas devoluciones en caliente. Recordemos 15 personas asesinadas en la playa de Tarrajal, y que además un vergonzoso caso que ha sido sobreseído porque con esta ley mordaza del Partido Popular se han legalizado las devoluciones en caliente, lo que hace que estas personas que han sido las responsables de estos asesinatos no tengan que pagar ningún tipo de precio por estos asesinatos, ¿no? Y esta es la impunidad con la que viene actuando no solo el Partido Popular, también el Partido Socialista, porque estas políticas vienen de antes, y se viene llevando a cabo una verdadera trata de personas, y son personas que consiguen llegar también a las fronteras vascas, también entre nosotras y nosotros, y se encuentran con que no se atiende de manera correcta a sus necesidades. No se atiende de manera correcta, en primer lugar, porque cuando llegan necesitan una cobertura mínima de sus necesidades básicas, una cobertura mínima que pasa al menos por una renta de garantía de ingresos que les proporcione ese primer ingreso y ese primer aporte económico para empezar a buscar, a iniciar su vida entre nosotras y entre nosotros, y no lo pueden hacer porque hay una ley que dice, que establece que la renta de garantía de ingresos, para poder acceder a ella tienes que estar 3 años, tienes que llevar 3 años empadronada. Luego, por tanto, estas personas que llegan sin ningún tipo de garantía no pueden acceder a este servicio mínimo que proporciona esta renta. También llegan, y hay que hacer una diferenciación, anteriormente lo comentábamos también, que hay que hacer una diferenciación en cuanto a periodos de tiempo. Y periodos de tiempo porque cuando en la época en la que, por ejemplo, vivo mi familia, digamos que podemos hablar de una época de mayor bonanza económica, en la que, por ejemplo, las mujeres para el servicio doméstico tenían mayores oportunidades, y bueno, digamos que los hombres en cierta medida también, evidentemente mucho más que ahora, y en esa época de bonanza estaba bien visto. Les parecía correcto a muchísima gente que entre nosotras y nosotros hubiese gente de diversos lugares que pudiese hacer aquello que
entre comillas, no queríamos a ser nosotras, ¿no? Entonces, en ese momento estaba bien y no teníamos ningún problema, y las percepciones, incluso los datos así lo indican, las percepciones eran percepciones positivas hacia la población migrante y hacia la población refugiada, percepciones positivas porque veían claramente que todo aquello que no se quería hacer, todos aquellos trabajos que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida, como puede ser el cuidado de las personas, estaban realizados por muchísimas personas que venían de otros lugares, mujeres migrantes. Podemos hablar además de las condiciones en las que están mujeres migrantes, son la precariedad, mujeres migrantes que actualmente las trabajadoras del hogar, que podemos hablar, son las esclavas del siglo XXI, que no es que lo digamos además solo nosotras, es que hay múltiples denuncias al respecto de cómo se vulneran estos derechos, y por parte de, por ejemplo, el gobierno vasco no hay ningún tipo de inspección al respecto, no hay ningún tipo de garantía y por tanto facilitan esta impunidad a las empresas de colocación para que no haya ningún tipo de garantía de derechos para estas personas. Y hay que hacer esa diferenciación de tiempo, porque ahora, en un momento en el que la crisis multidimensional, que yo la llamaría, digamos que azota con mayor virulencia, es ahora cuando digamos que estas personas que están entre nosotras y nosotros ya no son tan bien vistas, porque ya bajo ese concepto siempre, y no basándonos en esos principios de ciudadanía global, de solidaridad entre los pueblos que tiene que primar, precisamente ya hablamos y hacemos distinciones entre unas personas y otras, y no todas aquellas que convivimos en un mismo lugar, porque pues quienes lo percibimos de este modo, pues evidentemente no tenemos ningún tipo de distinción, pero es fundamental la labor, en este caso, de las instituciones, la labor de las instituciones de sensibilización, de garantizar que esa riqueza desde la diversidad sea palpable, y es ahí donde ha habido una labor muy mínima por parte de las instituciones. Ha habido una labor tan incipiente que ha hecho que a día de hoy haya cifras verdaderamente lamentables, como que hay un porcentaje muy elevado, un 70% de la población de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa percibe una sobreprotección a las personas migrantes, y también un porcentaje muy elevado habla de que las personas, ya sabemos además esto, y luego comentaremos los discursos xenófobos que hay en torno a esta cuestión, pero que viven de las ayudas sociales y toda esta serie de mitos que con unos pequeños datos se pueden desmontar fácilmente, ¿no? Bueno, pues, si estoy alargando mucho, me dices que luego seguimos en el debate. Bueno, por otra parte, yo creo que es importante hacer una mención, pues voy a ir acelerando un poco y así luego hay que hacer una mención, yo creo que aparte de la cuestión de sensibilización, que nos parece fundamental, yo creo que es muy importante, porque en estos momentos precisamente en los que en la coyuntura estamos viendo cómo esta Europa criminal, esta Europa cierra las puertas a aquellas personas que tienen que huir de la miseria en la que están, de la guerra, de las consecuencias de una guerra también, por responsabilidades de las propias políticas europeas. Es ahí cuando se encuentran con unas fronteras, cuando se encuentran con esa cara verdadera de esa Europa del capital, frente a quienes defendemos esa Europa sin fronteras, pero se encuentran con la verdadera Europa, esa Europa cruda, institucional, esas instituciones europeas que lo único que evidentemente pretenden en este modelo capitalista es que primen los intereses de los grandes frente a esas mayorías, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, yo creo que hay que poner en valor la lucha desde las organizaciones sociales, que han sabido mostrar esa otra cara de Europa, han sabido mostrar que las organizaciones, que la sociedad está muy por encima de sus gobernantes, y que desde luego la articulación es fundamental en este momento en el que cuestiones como estas están haciendo que esta extrema derecha europea tenga un caldo de cultivo
para seguir creciendo. Yo creo que es por eso fundamental esa articulación, incluso desde lo local, pero también esta articulación con todas las organizaciones y con todos los movimientos europeos, que precisamente que abogamos por otro modelo, pues que esa articulación que se declara y contundentemente. Yo creo que además hoy es una buena ocasión, con casos tan claros como el caso que nos va a comentar el compañero, en los que desde luego el poder popular puede contra estos discursos, ¿no? Lo hemos visto también en Gasteiz con Maroto, quien por un puñado de votos ha podido poner en solfa esta, digamos, intentar desestructurar a la población, incluso enfrentar entre las propias personas precarizadas, enfrentar a estas propias personas migrantes precarizadas y desde luego en el todo vale por un puñado de votos intentar con su discurso xenófobo, racista y de extrema derecha que se rompiera esta cohesión social que había en Gasteiz. Afortunadamente, como hemos dicho, las organizaciones están por encima de las instituciones. Afortunadamente, el movimiento Gora Gasteiz, impulsado por múltiples personas de diferentes sensibilidades, estuvo por encima de todo ello, impulsó ese cambio en Gasteiz, impulsó un cambio que ha dado lugar a que Maroto ya no esté siendo el alcalde de esta ciudad, ¿no? Yo creo que son pruebas claras de que la articulación es fundamental. También hemos visto, y seguimos siendo además testigos de ello, hemos visto cómo el alcalde de ese estado, por ejemplo, hacía unas declaraciones en torno a las personas, al colectivo gitano, cómo es unas declaraciones verdaderamente lamentables y desde luego todo ello incluso con total impunidad y sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y todo ello para objetivos, para alcanzar objetivos electorales. No todo vale para presentar una propuesta política. También hemos visto ahora mismo, y es el último ejemplo para cerrar con esta primera fase de charla, el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, precisamente por ese problema que nos presenta, ese grandísimo problema que nos presenta la renta de garantía de ingresos y los requisitos para acceder a ella, 3 años de empadronamiento para acceder a ella. En Guipúzcoa lo que hicimos fue plantear esta renta de garantía de ingresos denominada ayuda de garantía de ingresos para cubrir las necesidades de las personas que no podían, por sus condiciones, no podían acceder a estos 3 años de empadronamiento y poder cubrir desde la Diputación cubrir las necesidades con esta ayuda de garantía de ingresos. Y ahora, bajo el famoso lema que todos conocemos, el efecto llamada, otra vez quieren suprimir una ayuda que es fundamental y que garantiza un punto de partida para dignificar la vida de las personas que vienen a estar entre nosotras y nosotros, que no solo no tendrían que tener este tipo de problemas porque tendrían que tener garantizados todos sus derechos, sino que además se estigmatiza a un grupo de población cuando saben que en el conjunto, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no tengo datos, solamente tengo datos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, hay alrededor de un 9% de población extranjera. Es decir, que es muy poco el porcentaje que hay, son muy pocas las personas que están entre nosotras y nosotros de diferentes lugares, y sin embargo esa percepción de que hay muchas y esa percepción con sobreprotección social por parte de las instituciones está ahí. Yo creo que es una reflexión muy importante y tenemos que dar una vuelta a por qué se dan este tipo de cuestiones y por qué nos plantamos en estas situaciones, ¿no? Qué ricasco y gracias por invitarme, y la verdad es que es un lujo siempre venir a Bilbao y venir invitado por vosotros y vosotras y para hablar de este tema, que yo creo que cuando me invitaron y vi el guión de la charla y tal, y que era un debate muy oportuno y muy atrevido, que a veces es incómodo para la izquierda hablar de estos temas, pero yo creo que no nos tiene que dar miedo hablar de estos temas y con pluralidad y con las contradicciones que conlleva. Yo creo que es muy positivo que tengamos esta charla hoy aquí, y de nuevo agradecer mucho que habéis pensado en Badalona y que hayáis decidido en invitarme.
el tema del cartel, ¿no? La pregunta de la charla era quién es de Bilbao, ¿no? Si no recuerdo. La pregunta es oportuna, yo creo que y es divertida, ¿no? A mí la mejor definición de quién es de un sitio, para mí la hizo una persona una respuesta, una concepción muy marxista, pero la hizo una persona muy lejos del marxismo, que es Jordi Pujol, que dijo que era catalán aquel que vive y trabaja en Cataluña. Me parece una respuesta muy marxista. Yo creo que se dejó aquel que paga impuestos en Cataluña, pero bueno, entonces lo podríamos añadir, ¿no? ¿Quién es de Bilbao? Pues aquel que vive, trabaja y paga impuestos en Bilbao. Para mí es una definición que es muy sencilla, muy simple, y yo creo que es la respuesta básica a esta pregunta, ¿no? En Badalona hemos vivido y hemos sufrido mucho el discurso racista, que sobre todo es un discurso muy difícil de combatir porque es un discurso populista y es un discurso que se extiende como una mancha de aceite por nuestros barrios y que es muy difícil de combatir por esto mismo, porque se basa en la rumorología, se basa muy poco en los datos, se basa muy en el boca a boca, y hay políticos que se están especializando como Albiol o como Morata, ¿no? Que yo creo que vienen de la misma escuela, porque la táctica es la misma, ¿no? Que es su táctica ha sido aquellos conflictos de convivencia que siempre se han dado y que se dan entre vecinos de procedencias muy distintas. O sea, todos hemos tenido problemas de convivencia con vecinos, sea cual sea el color de su piel, sea cual sea el idioma que hablen, o sea cual sea su religión o de dónde vengan sus padres o donde haya vivido anteriormente. Siempre todos hemos tenido problemas entre vecinos. Son conflictos que a veces pues, los sufrimos y que a veces pues forman parte de vivir en ciudades como vivimos, ¿no? Y estos políticos, politicuchos, por decirlo de alguna manera, utilizan estos conflictos entre vecinos y los magnifican, ¿no? Por un puñado de votos. Yo creo que lo has dicho bien. O sea, yo a veces pienso que estos políticos no son ni racistas, a veces es que simplemente buscan el poder, y por el poder pues lo que haga falta, ¿no? Y es un poco Le Pen también, Le Pen es un poco esta concepción. O sea, bueno, pues si ahora dividir a los vecinos esto me da votos, pues adelante. Si en un futuro, en vez del racismo, es el independentismo, como es el caso de Albiol. Albiol ha hecho una diferencia muy clara, ¿no? Ha perdido la alcaldía. Yo creo que ha visto que este discurso de división tiene un techo, ¿no? Y que ha conseguido un techo de votos, pero que la sociedad ha estado por encima y que ha sido capaz de unirse para echarlo de la alcaldía. Ha visto que eso tiene un techo y ahora está probando pues, el tema del independentismo y provocar división entre aquella gente que quiere construir una república nueva en Cataluña y aquella gente pues, que no lo tiene tan claro, pues buscar una división y una confrontación que no existía en este tema. Pues está probando, es todo un campo de experimentación, pero al final el objetivo siempre es el mismo, que es mantenerse en el poder. Yo creo que nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque los flujos migratorios, ¿no? Que también me preguntabais en el guión de la charla, si hacemos una perspectiva histórica, en el siglo XIX y a principios del siglo XX los flujos migratorios eran mucho más bestias que ahora, y las guerras que asolaban no solo Europa sino el mundo entero eran mucho peores que ahora, pero mucho más. Y ahora, ¿no? Pues miramos dramas como los refugiados, que son dramas pero si lo comparamos con la historia del siglo XX, es lamentable, pero es anecdótico, ¿no? Y en cambio, en el siglo XIX o a principios del siglo XX, tú podías coger un barco, irte a cualquier parte del mundo, te bajabas del barco, empezabas a trabajar y nadie te pedía papeles, nadie te pedía si eras de allí o no eras de allí. No, había conflicto, pero no había esta reglamentación, esta sobrereglamentación administrativa a la hora de moverte del sitio, ¿no? En cambio, aparece a mediados del siglo XX aparece el nazismo, aparece el fascismo, ¿no? y nos introduce este elemento, ¿no? Y empezamos a regular los flujos migratorios, sobre reglamentar, ¿no? Y hasta aquí estamos. O sea, y ahora a la izquierda nos seguimos preguntando si hay que reglamentar los papeles, si papeles para todos sí, papeles para todos no. Incluso los CIE, ¿no? Que has hecho mención, ¿no? que son aberraciones, o sea, son cárceles administrativas. O sea, en principio las cárceles, en teoría, son para separar a aquellas personas que han cometido un delito, ¿no? Por tanto, un delito muy grave, por tanto no pueden convivir con el resto de la sociedad y hay que apartar. Es un delito como matar, robar, ¿no? Estas personas las tenemos que apartar porque no pueden convivir con la sociedad.
Y en el Estado español tenemos cárceles donde hay gente en condiciones infrahumanas, mucho peor que las cárceles propiamente dichas, y que su delito es no tener la reglamentación en regla. Es como si no renovar el DNI fuera motivo para llevarte a una cárcel y que te expulsaran de tu ciudad. Y eso es muy grave, y la izquierda estamos intentando haciendo campañas contra los CIE y nos cuesta que sean masivas y nos cuesta el discurso. Yo he estado muy implicado en la campaña contra CIE de Zona Franca en Barcelona y cuesta movilizar a la izquierda, porque la gente dice, bueno, sí, pero vale, estas cárceles son fatal, hay que eliminarlas, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con la gente que no tiene papeles? ¿Dónde las ponemos? Pero es que tenemos que ponerlos en algún sitio. Tenemos que castigarlos de alguna manera por no tener la documentación en regla. Pero esa concepción la tiene gente que es profundamente de izquierdas, que crea una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, es lo que este tipo de discursos nos tiene que hacer pensar que hasta qué punto ha llegado el discurso del fascismo y del nazismo, de esta idea de que tú eres de un sitio, tú te tienes que quedar en ese sitio y no te puedes cambiar, y si te cambias siempre serás diferente. Y esto es muy grave y la verdad es que nos está costando casi un siglo combatir este discurso, ¿no? Yo creo que los diferentes gobiernos, voy a hablar mucho del municipalismo porque es mi día a día, supongo que también es interesante, ¿no? que tengamos estas dos concepciones, ¿no? Tú vas a hablar de una política más general, ¿no? Y yo hablaré más de municipalismo ahora. Yo creo que es interesante ver qué políticas han hecho hasta ahora y por qué ahora empiezan a ver estos políticos como Morata o como Albiol, ¿no? Que empiezan a hacer. Para mí, en los ayuntamientos de Cataluña ha habido sobre todo gobiernos de izquierda, tripartitos, Partido Socialista, con Esquerra Republicana, Iniciativa Izquierda Unida. Aquí habéis tenido también el PNV, que cuando le interesa en muchos municipios aplica políticas socialdemócratas, cuando no, pues aplica políticas más liberales. O sea, esta concepción extraña del nacionalismo controlador que lo quiere acaparar todo. Yo creo que estos diferentes gobiernos, su principal error ha sido no fomentar una gestión del día a día de lo público local desde cajones que no compartidos. O sea, cada departamento de los ayuntamientos hace políticas y no hay programas transversales. Y esa es el principal error, porque yo creo que la principal herramienta de los ayuntamientos tendría que ser fomentar la convivencia y la integración de todos sus vecinos y vecinas. O sea, la principal función que tenemos los gestores en el ayuntamiento tiene que ser que el día a día de nuestros vecinos sea mejor. Y entonces hay muchas concepciones. Para llegar a este objetivo se puede llegar de muchas maneras, ¿no? La derecha y algunas personas de la izquierda piensan que la mejor manera de mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas es que haya más seguridad y que el espacio público no sea conflictivo, ¿no? Y la mejor manera de que el espacio público no sea conflictivo es que no haya nadie en el espacio público, o que tú pases por el espacio público como aquel que, bueno, tú sales de casa a trabajar y vuelves y ya está, y no haces actividad en el espacio público, luego así no hay conflicto, ¿no? Y este es el principal problema de convivencia, y cuando no se hacen políticas para fomentar la convivencia y empiezas a tener ciudades que están cambiando, que son cambiantes, porque cada vez hay más gente que viene y va. Las ciudades no son sitios donde naces y mueres, sino sitios donde estás ahora, y a lo mejor mañana estás en otro lado y no tendría que pasar nada, y tiene que ser positivo que sea así. Pues cuando no fomentas políticas de convivencia, y las políticas de convivencia tienen que ser transversales siempre, pues yo creo que eso es un campo abonado para el racismo y para las políticas populistas de extrema derecha. Por tanto, yo creo que desde los municipios tenemos que fomentar que haya políticas de integrar. Bueno, eso es habría una segunda parte, ¿no? Que hablaba más de políticas propositivas, ¿no? Yo creo que podemos hablar un poco más adelante de esto. Pero yo creo que lo que tenemos que dejar de hablar es de tratar a la inmigración como un problema, como un conflicto. Yo creo que eso es como el discurso que tenemos que hacer la izquierda. Yo creo que esto es lo más interesante que tenemos que hacer, dejar de hablar de la inmigración en los términos que nos impone la derecha, que es la de conflicto, ¿no? O sea, la inmigración es un problema, la tenemos que gestionar, ¿no? Hay una gestión de derechas y hay una gestión de izquierdas, ¿no? Y en estos términos hacemos muchas veces los debates, ¿no? Yo creo que tenemos que... O sea, la mejor manera es no caer en su trampa, es salir de aquí
Nosotros en Badalona, la campaña que hicimos para irrumpir en el ayuntamiento y liderar una alternativa al gobierno de Albiol fue mucho en este sentido. O sea, nosotros, por ejemplo, es una confluencia, como ha explicado bien al principio, de organizaciones muy diferentes, de mucha gente que no es de ningún tipo de organización. Y una cosa que hicimos, ¿no?, que están de moda, es las primarias abiertas, ¿no? O sea, cualquier persona se podía presentar y la gente que había, más de 1000 personas que habían firmado el manifiesto podían votar una serie de personas para confeccionar la lista electoral. Y pasó que en una ciudad que muchos decían que era racista y que muchos decían que cómo puede ser que Badalona tenga un alcalde como Albiol y tal, pues pasó que muchas centenares de personas decidieron que el número 5 de la lista era una persona, una mujer catalana que vive en Badalona desde hace 10 años, que se llama Fátima Talek y que tiene un perro. Y la pusieron la número 5 de la lista. No fue una cuota, no fue un, bueno, vamos a poner a una mora para que haga bonito la lista y la izquierda, ¿no?, que es multicultural y tales. No, fue una naturalidad. Y formaba parte de la lista y iba a los mítines y formaba parte de la propaganda electoral. Y había muchos compañeros de otras organizaciones de izquierda que nos decían: os estáis equivocando, no podéis espantar al electorado del Albiol. Poniendo a una musulmana en las listas tan arriba, que puede, con posibilidad de ser concejala, lo que vais a hacer es que el electorado del Albiol se movilice y vaya a votarlo más. O sea, es terrible como la mejor idea para algunas personas de la izquierda, la mejor manera de combatir el racismo es siendo racistas, es no hablando del tema, dejemos al Albiol, o sea, no vamos a hablar de inmigración, no vamos a hablar de racismo. Por eso yo creo que la mejor manera es tratar con naturalidad a nuestros vecinos y vecinas con toda su diversidad, dejar de hablar de inmigrantes y de locales, sino de vecinos y de vecinas con procedencias muy diferentes. O sea, da igual el idioma que hablemos, da igual de dónde es nuestra madre, da igual el idioma, la religión que recemos o que no recemos, y somos vecinos y vecinas en plural, en común, y somos ciudades muy diversas, y no hay un 9% de población extranjera, sino que, bueno, somos ciudades que algunos sus padres ya nacieron en su ciudad, algunos, como los míos, vinieron de Andalucía, y algunos pues acaban de llegar y tienen hijos que sí que son de esa ciudad. Por tanto, si mis hijos son nacidos en esta ciudad, yo soy de esta ciudad, y es igual donde hayan venido yo, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que a la izquierda le da mucho miedo, pues yo creo que nosotros, como en la campaña también hicimos y también nos criticaban, y al final se demostró que los resultados positivos, es señalar a los racistas, señalar a los fascistas sin ningún tipo de miedo, y acusarles de lo que son los racistas y que quieren dividir a la sociedad, y que eso no se puede permitir, sin miedo ninguno. Los que somos unos frikis de la guerra de las galaxias, hay una frase del maestro Yoda que dice que el miedo es el primer paso al lado oscuro. Pues hay que combatir el miedo, no hay que tenerle miedo a los racistas ni a los fascistas. Sé que son muy populares, sé que sacan muchos votos, pero les tenemos que señalar con el dedo y decirles lo que son, y aguantar a su electorado que nos diga lo que sea, es igual, o sea, pero siempre hay que señalar a este tipo de personajes. Y creo que había una segunda ronda, ¿no?, para que hablemos más expositivo. Sí, bueno. Sí. No, yo cuando estaba hablando, se me ocurrían como algunas cuestiones cuando hacías referencia al tema de los yo también creo que, o sea, que esos términos ya los tenemos que mover en los términos. Papeles, no papeles, o sea, ¿quiénes son los que nos imponen? O sea, es el propio sistema el que nos está diciendo: tú eres una ciudadana o eres un indocumentado. O sea, yo creo que también esos términos también tenemos que erradicarlos de nuestro día a día. O sea, no se habla de papeles o sin papeles. Puedes hablar en situación administrativa irregular dentro del marco que está establecido para ello, y de ese marco, que es una ley de extranjería, que claramente vulnera los derechos de las personas migrantes. Es una desgracia que no tengamos ningún tipo de competencia en materia de extranjería, porque desde luego esta ley, yo creo, y no conozco a ninguna persona migrante que se sienta identificada con esta ley, porque esta ley va claramente en contra de sus derechos. Entonces, hay leyes que, como esta, que lejos de proteger a las personas migrantes y de garantizar unos derechos, lo que hace es
contrario, porque es todo lo contrario. Es una ley profundamente racista y profundamente anti-personas migrantes y anti-derechos de las personas migrantes también. Por eso es fundamental, desde luego, esa derogación de la ley de extranjería y es una desgracia que no tengamos capacidad de maniobra en este sentido. Luego, mira, hay una cuestión que viene y además muy a propósito, estando tú también, ¿no? Muchas veces nos dicen por qué relacionamos la cuestión nacional y la cuestión social. ¿Por qué hablamos de soberanía? ¿Por qué hablamos en términos de derecho a decidir? Y tal. Yo el otro día lo decía claramente. Yo creo que precisamente cuando estamos demandando, por ejemplo, claro, la acogida de las personas refugiadas, la acogida digna de las personas refugiadas, tenemos que seguir instando y tenemos que seguir presionando al Estado español para que mueva ficha en torno a todo esto. En otro escenario, desde luego, podríamos estar nosotras moviendo fichas, podrían estar entre nosotras y nosotros muchísimas personas y podríamos, desde luego, estar haciendo otras políticas que no sean esas políticas criminales que se llevan a cabo por parte de otras instituciones, en este caso por parte del Estado español. Hay una cuestión también que me gustaría comentar y es la situación específica de las mujeres. La situación específica de las mujeres refugiadas, ¿cuál es esta situación? Digamos que de estos 60 millones de personas refugiadas que hay actualmente en el mundo, un tercio de estas personas son mujeres. Un tercio de estas personas son mujeres que padecen con mayor virulencia, como no, las consecuencias de este tránsito migratorio. Llegan no solo durante todo su tránsito migratorio, no solo desde que salen, sino también, y es fundamental mencionarlo, en suelo europeo, es decir, vulnerándose diversos mandatos internacionales en materia de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres. No llegan en condiciones dignas, ni muchísimo menos. Son personas que sufren todo tipo de acoso, acoso sexual, acoso laboral, explotación, cualquier tipo de vejación o agresión en todo este tránsito migratorio por parte de otros refugiados, por parte de policía de fronteras o por parte de, digamos, estas mafias que se están lucrando con estas políticas de la Unión Europea. Son mujeres, las personas refugiadas que viajan son en su mayoría familias monomarentales, bien porque sus parejas están en el lugar de origen o bien porque ya están en otros lugares de Europa, y estas personas viajan solas con sus hijas e hijos y desde luego con tal de seguir su tránsito migratorio en condiciones mínimas y no tener que devolverse a la miseria en la que están padeciendo las consecuencias de las guerras, pues desde luego son sometidas a todo tipo de vulneraciones de derechos humanos para que les puedan permitir o bien cruzar una frontera o bien subirse a un bote o para simplemente dormir en un campo de refugiadas. Campos en los que, por cierto, no hay ningún tipo de garantía porque las condiciones de hacinamiento, las condiciones en las que están, no les permiten que sus necesidades específicas estén cubiertas. Se hablaba que un 12% de la población refugiada europea son mujeres embarazadas. Por cierto, mujeres embarazadas en múltiples ocasiones de embarazos no deseados, fruto de las violaciones que padecen en este tránsito migratorio. En los campos de refugiadas se reparten preservativos por parte de las organizaciones para que al menos se produzcan los menores embarazos posible, porque saben que las violaciones son el pan de cada día de las mujeres. Se generan redes entre las propias mujeres para articularse y defenderse, incluso para cuestiones tan básicas como ir al baño en un campo de refugiadas, por temor a llegar solas a un baño en el que no están divididas entre mujeres y hombres y en el que cada vez que entran al baño sufren cualquier tipo de tocamiento, vejación, miradas, etcétera, etcétera. Por tanto, son condiciones verdaderamente brutales que están pasando también en el suelo europeo, esa sociedad, ese sistema patriarcal y capitalista, como no, está muy presente también en la situación de las personas refugiadas, y yo creo que esa tensión y esa otra mirada, y desde luego poner claramente en solfa también en esta cuestión, también en esta vulneración de derechos de las mujeres,
es fundamental. Y ahora pasamos a la parte positiva. Bueno, pues yo creo que lo mencionaba anteriormente, y esto ya hablo desde luego como planteamiento de para nosotras esos principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos tienen que estar presentes y así desde luego en todas las instituciones en las que estamos hemos intentado transmitir este mensaje. Y transmitir este mensaje significa, en primer lugar, que para nosotras no hay la concepción ni siquiera de quién es migrante, quién llega y trabaja en un lugar, no, ni siquiera queremos hacer ese planteamiento, simplemente un planteamiento claro de todos los derechos para todas las personas sin exclusión. Esto puede parecer utópico, pero es que es lo que tenemos que hacer, o es lo que, desde luego, como izquierda, es la concepción que tenemos que tener. En este sentido, yo creo que es fundamental algo que tú decías, y es la transversalidad, pero no solo la transversalidad en materia migratoria o en materia de defensa de los derechos de las personas refugiadas, la transversalidad de los derechos de las personas, los derechos de las personas que están o que quieren estar con nosotras y con nosotros. Nuestros derechos, sus derechos, los derechos de todo el mundo. Y en ese sentido, desde luego, hay muchas carencias en el sistema, hay muchas cuestiones que nos vienen también impuestas, porque recordemos una vez más, la ley de extranjería, no tenemos competencia en materia de extranjería, pero también otras leyes estatales que, desde luego, han supuesto un ataque brutal a los derechos de las personas migrantes, el copago farmacéutico, porque aunque digan que aquí no se aplica, no hay más que preguntar a las organizaciones que trabajan con las personas migrantes para que nos digan claramente cuál es la situación real. También una política activa en materia de defensa de los derechos de las personas refugiadas y de la acogida, pero no solo en esa cifra oficial desgraciada de 160.000 personas en esta cuota oficial establecido por la Unión Europea, no, porque ya hay entre nosotras y nosotros muchísimas personas refugiadas, como comentaba anteriormente, que carecen de todo tipo de servicios y derechos mínimos. Por tanto, desde luego, paralelo a un plan integral, hay que hacer un plan de emergencia. Un plan de emergencia que pasa porque se garantice que las personas que están aquí con nosotras y nosotros van a tener un servicio mínimo y un derecho mínimo a dignificar sus vidas. Y a partir de ahí, desde luego, entre todas y todos, ver cómo podemos avanzar en este sentido. Si hay cuestiones más concretas, lo comentamos. Tan incipiente que ha hecho que a día de hoy haya cifras verdaderamente lamentables como que hay un porcentaje muy elevado, un 70% de la población de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa percibe una sobreprotección a las personas migrantes, y también un porcentaje muy elevado habla de que las personas, ya sabemos además esto y luego comentaremos los discursos xenófobos que hay en torno a esta cuestión, pero que viven de las ayudas sociales y toda esta serie de mitos que con unos pequeños datos se pueden desmontar fácilmente, ¿no? Bueno, pues, si me estoy alargando mucho, me dices que luego seguimos en el debate. Bueno, por otra parte, yo creo que es importante hacer una mención, pues voy a ir acelerando un poco y así luego hay que hacer una mención, yo creo que aparte de la cuestión de sensibilización, que nos parece fundamental, yo creo que es muy importante porque en estos momentos precisamente en los que en la coyuntura estamos viendo cómo esta Europa criminal, esta Europa cierra las puertas a aquellas personas que tienen que huir de la miseria en la que están, de la guerra, de las consecuencias de una guerra también, por responsabilidades de las propias políticas europeas. Es ahí cuando se encuentran con unas fronteras, cuando se encuentran con esa cara verdadera de esa Europa del capital frente a quienes defendemos esa Europa sin fronteras, pero se encuentran con la verdadera Europa, esa Europa cruda, institucional, esas instituciones europeas que lo único que
que evidentemente pretenden en este modelo capitalista es que primen los intereses de los grandes frente a esas mayorías, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, yo creo que hay que poner en valor la lucha desde las organizaciones sociales, que han sabido mostrar esa otra cara de Europa, han sabido mostrar que las organizaciones, que la sociedad está muy por encima de sus gobernantes y que desde luego la articulación es fundamental en este momento en el que cuestiones como estas están haciendo que esta extrema derecha europea tenga un caldo de cultivo para seguir creciendo. Yo creo que es por eso fundamental esa articulación, incluso desde lo local, pero también esta articulación con todas las organizaciones y con todos los movimientos europeos que precisamente abogamos por otro modelo, pues que esa articulación que se ve clara y contundentemente. Yo creo que además hoy es una buena ocasión con casos tan claros como el caso que nos va a comentar el compañero, en los que desde luego el poder popular puede contra estos discursos, ¿no? Lo hemos visto también en Gasteiz con Maroto, quien por un puñado de votos ha podido poner en solfa esta, digamos, intentar desestructurar a la población, incluso enfrentar entre las propias personas precarizadas, enfrentar a estas propias personas migrantes precarizadas y desde luego en el todo vale por un puñado de votos intentar con su discurso xenófobo, racista y de extrema derecha que se rompiera esta cohesión social que había en Gasteiz. Afortunadamente, como hemos dicho, las organizaciones están por encima de las instituciones. Afortunadamente, el movimiento Gora Gasteiz, impulsado por múltiples personas de diferentes sensibilidades, estuvo por encima de todo ello, impulsó ese cambio en Gasteiz, impulsó un cambio que ha dado lugar a que Maroto ya no esté siendo el alcalde de esta ciudad, ¿no? Yo creo que son pruebas claras de que la articulación es fundamental. También hemos visto, y seguimos siendo además testigos de ello, hemos visto cómo el alcalde de Sestao, por ejemplo, hacía unas declaraciones en torno a las personas, al colectivo gitano, cómo es unas declaraciones verdaderamente lamentables y desde luego todo ello incluso con total impunidad y sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y todo ello para alcanzar objetivos electorales. No todo vale para presentar una propuesta política. También hemos visto ahora mismo, y es el último ejemplo para cerrar con esta primera fase de charla, el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, precisamente por ese problema que nos presenta, ese grandísimo problema que nos presenta la renta de garantía de ingresos y los requisitos para acceder a ella, 3 años de empadronamiento para acceder a ella. En Guipúzcoa lo que hicimos fue plantear esta renta de garantía de ingresos denominada ayuda de garantía de ingresos para cubrir las necesidades de las personas que no podían, por sus condiciones, no podían acceder a estos 3 años de empadronamiento y poder cubrir desde la Diputación cubrir las necesidades con esta ayuda de garantía de ingresos. Y ahora, bajo el famoso lema que todos conocemos, el efecto llamada, otra vez quieren suprimir una ayuda que es fundamental y que garantiza un mínimo punto de partida para dignificar la vida de las personas que vienen a estar entre nosotras y nosotros, que no solo no tendrían que tener este tipo de problemas porque tendrían que tener garantizados todos sus derechos, sino que además se estigmatiza a un grupo de población cuando saben que en el conjunto, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no tengo datos, solamente tengo datos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, hay alrededor de un 9% de población extranjera. Es decir, que es muy poco el porcentaje que hay, son muy pocas las personas que están entre nosotras y nosotros de diferentes lugares y sin embargo esa percepción de que hay muchas y esa percepción con sobreprotección social por parte de las instituciones está ahí. Yo creo que es una reflexión muy importante y tenemos que darle una vuelta a por qué se dan este tipo de cuestiones y por qué nos plantamos en estas situaciones, ¿no?
Es que ricasco y gracias por invitarme, y la verdad es que solo posible venir a Bilbao y venir invitado por vosotros y vosotras y para hablar de este tema, que yo creo que cuando me invitaron y vi el guión de la charla y tal, y que era un debate muy oportuno y muy atrevido, que a veces es incómodo para la izquierda hablar de estos temas, pero yo creo que no nos tiene que dar miedo hablar de estos temas y con pluralidad y con las contradicciones que conlleva. Pero yo creo que es muy positivo que tengamos esta charla hoy aquí, y de nuevo agradecer pues mucho que hayáis pensado en Badalona y que hayáis decidido en invitarme. El tema del cartel, ¿no? La pregunta de la charla era ¿quién es de Bilbao? ¿No? Si no recuerdo, la pregunta es oportuna, yo creo que y es divertida, ¿no? A mí la mejor definición de quién es de un sitio, para mí la hizo una persona pues una respuesta, una concepción muy marxista, pero la hizo una persona muy lejos del marxismo, que es Jordi Pujol, que dijo que era catalán aquel que vive y trabaja en Cataluña. Me parece una respuesta muy marxista. Yo creo que se dejó aquel que paga impuestos en Cataluña, pero bueno, entonces lo podríamos añadir, ¿no? ¿Quién es de Bilbao? Pues aquel que vive, trabaja y paga impuestos en Bilbao. Para mí es una definición que es muy sencilla, muy simple, y yo creo que es la respuesta básica a esta pregunta, ¿no? En Badalona hemos vivido y hemos sufrido mucho el discurso racista, que sobre todo es un discurso muy difícil de combatir porque es un discurso populista y es un discurso que se extiende como una mancha de aceite por nuestros barrios y que es muy difícil de combatir por esto mismo, porque se basa en la ruborología, se basa muy poco en los datos, se basa muy en el boca a boca, y hay políticos que se están especializando como Albiol o como Morata, ¿no? Que yo creo que vienen de la misma escuela, porque la táctica es la misma, ¿no? Que es su táctica ha sido aquellos conflictos de convivencia que siempre se han dado y que se dan entre vecinos de procedencias muy distintas. O sea, todos hemos tenido problemas de convivencia con vecinos, sea cual sea el color de su piel, sea cual sea el idioma que hablen, o sea cual sea su religión o de dónde vengan sus padres o donde haya vivido anteriormente. Siempre todos hemos tenido problemas entre vecinos. Son conflictos que a veces pues, los sufrimos y que a veces pues forman parte de vivir en ciudades como vivimos, ¿no? Y estos políticos, politicuchos, por decirlo de alguna manera, utilizan estos conflictos entre vecinos y los magnifican, ¿no? Por un puñado de votos. Yo creo que lo has dicho muy bien. O sea, yo a veces pienso que estos políticos no son ni racistas, a veces es que simplemente buscan el poder, y por el poder pues lo que haga falta, ¿no? Y es un poco Le Pen también, Le Pen es un poco esta concepción. O sea, bueno, pues si ahora dividir a los vecinos esto me da votos, pues adelante. Si en un futuro en vez del racismo es el independentismo, como es el caso de Albiol. Albiol ha hecho una diferencia muy clara, ¿no? Ha perdido la alcaldía. Yo creo que ha visto que este discurso de división tiene un techo, ¿no? Y que ha conseguido un techo de votos, pero que la sociedad ha estado por encima y que ha sido capaz de unirse para echarlo de la alcaldía. Ha visto que eso tiene un techo y ahora está probando pues, el tema del independentismo y provocar división entre aquella gente que quiere construir una república nueva en Cataluña y aquella gente pues, que no lo tiene tan claro, pues buscar una división y una confrontación que no existía en este tema. Pues está probando, es todo un campo de experimentación, pero al final el objetivo siempre es el mismo, que es mantenerse en el poder. Yo creo que nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque los flujos migratorios, ¿no? Que también me preguntabais en el guión de la charla, si hacemos una perspectiva histórica, en el siglo XIX y a principios del siglo XX los flujos migratorios eran mucho más bestias que ahora, y las guerras que asolaban no solo Europa sino el mundo entero eran mucho peores que ahora, pero mucho más. Y ahora, ¿no? Pues miramos dramas como los refugiados, que son dramas pero si lo comparamos con la historia del siglo XX es lamentable, pues es anecdótico, ¿no? Y en cambio, en el siglo XIX o a principios del siglo XX, tú podías coger un barco, irte a cualquier parte del mundo, te bajabas del barco, empezabas a trabajar y nadie te pedía papeles, nadie te pedía si eras de allí o no eras de allí. No, había conflictos, pero no había esta reglamentación, esta sobrereglamentación administrativa a la hora de moverte del sitio, ¿no? En cambio, aparece a mediados del siglo XX aparece el nazismo, aparece el fascismo, ¿no? y nos introduce este elemento, ¿no? y empezamos a regular los flujos migratorios.
súper sobre reglamentar, ¿no? Y hasta aquí estamos, o sea, y ahora a la izquierda nos seguimos preguntando si hay que reglamentar los papeles, si papeles para todos sí, papeles para todos no, incluso los CIE, ¿no? Que has hecho mención, ¿no? que son aberraciones, o sea, son cárceles administrativas, o sea, en principio las cárceles, en teoría, son para separar a aquellas personas que han cometido un delito, ¿no? Por tanto, un delito muy grave, por tanto no puede convivir con el resto de la sociedad y apartar. Es un delito como matar, robar, ¿no? Estas personas las tenemos que apartar porque no pueden convivir con la sociedad. Y en el Estado español tenemos cárceles donde hay gente en condiciones infrahumanas, mucho peor que las cárceles propiamente dichas, y que su delito es no tener la reglamentación en regla. O sea, había que, o sea, es como si no renovar el DNI fuera motivo para llevarte a una cárcel y que te expulsaran de tu ciudad. Y eso es muy grave, y la izquierda estamos intentando haciendo campañas contra los CIE y nos cuesta que sean masivas y nos cuesta el discurso. Yo he estado muy implicado en la campaña contra CIE de Zona Franca en Barcelona y cuesta movilizar a la izquierda, porque la gente dice, bueno, sí, pero vale, estas cárceles son fatal, hay que eliminarlas, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con la gente que no tiene papeles? ¿Dónde las ponemos? Pero es que tenemos que ponerlos en algún sitio. Tenemos que castigarlos de alguna manera por no tener la documentación en regla. Pero esa concepción la tiene gente que es profundamente de izquierdas, que crea una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, es lo que este tipo de discursos nos tiene que hacer pensar que hasta qué punto ha llegado el discurso del fascismo y del nazismo, de esta idea de que tú eres de un sitio, tú te tienes que quedar en ese sitio y no te puedes cambiar, y si te cambias siempre serás diferente. Y esto es muy grave y la verdad es que nos está costando casi un siglo combatir este discurso, ¿no? Yo creo que los diferentes gobiernos, voy a hablar mucho del municipalismo porque es mi día a día, supongo que también es interesante, ¿no? que tengamos estas dos concepciones, ¿no? Tú vas a hablar de una política más general, ¿no? Y yo hablaré más de municipalismo ahora. Yo creo que es interesante ver qué políticas han hecho hasta ahora y por qué ahora empiezan a haber estos políticos como Morata o como Albiol, ¿no? Que empiezan a hacer. Para mí, en los ayuntamientos de Cataluña ha habido sobre todo gobiernos de izquierda, tripartitos, Partido Socialista, con Esquerra Republicana, Iniciativa Izquierda Unida. Aquí habéis tenido también el PNV, que cuando le interesa en muchos municipios aplica políticas socialdemócratas, cuando no, pues aplica políticas más liberales. O sea, esta concepción extraña del nacionalismo controlador creo que acabará todo. Yo creo que estos diferentes gobiernos, su principal error ha sido no fomentar una gestión del día a día de lo público local desde cajones que no compartidos. O sea, cada departamento de los ayuntamientos hace políticas y no hay programas transversales. Y esa es el principal error, porque yo creo que la principal herramienta de los ayuntamientos tendría que ser fomentar la convivencia y la integración de todos sus vecinos y vecinas. O sea, la principal función que tenemos los gestores en el ayuntamiento tiene que ser que el día a día de nuestros vecinos sea mejor. Entonces hay muchas concepciones. Para llegar a este objetivo se puede llegar de muchas maneras, ¿no? La derecha y algunas personas de la izquierda piensan que la mejor manera de mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas es que haya más seguridad y que el espacio público no sea conflictivo, ¿no? Y la mejor manera de que el espacio público no sea conflictivo es que no haya nadie en el espacio público, o que tú pases por el espacio público como aquel que, bueno, tú sales de casa a trabajar y vuelves y ya está, y no haces actividad en el espacio público, ¿no? Así no hay conflicto, ¿no? Y este es el principal problema de convivencia, y cuando no se hacen políticas para fomentar la convivencia y empiezas a tener ciudades que están cambiando, que son cambiantes, porque cada vez hay más gente que viene y va. Las ciudades no son sitios donde naces y mueres, sino sitios donde estás ahora, y a lo mejor mañana estás en otro lado y no tendría que pasar nada, y tiene que ser positivo que sea así. Pues cuando no fomentas políticas de convivencia, y las políticas de convivencia tienen que ser transversales siempre, pues yo creo que eso es un campo abonado para el racismo y para las políticas populistas de extrema derecha. Por tanto, yo creo que desde los municipios tenemos que fomentar que haya políticas de integrar. Bueno, eso es habría una segunda parte, ¿no? Que hablaba más de políticas propositivas, ¿no? Yo creo que podemos hablar un poco más adelante de esto.
Pero yo creo que lo que tenemos que dejar de hablar es de tratar a la inmigración como un problema, como un conflicto. Yo creo que eso es como el discurso que tenemos que hacer en la izquierda, yo creo que esto es lo más interesante que tenemos que hacer, dejar de hablar de la inmigración en los términos que nos impone la derecha, que es la de conflicto, ¿no? O sea, la inmigración es un problema, la tenemos que gestionar, ¿no? Hay una gestión de derechas y hay una gestión de izquierdas, ¿no? En estos términos hacemos muchas de los debates, ¿no? Yo creo que tenemos que, o sea, la mejor manera es no caer en su trampa, es salir de aquí. Nosotros en Badalona, la campaña que hicimos para irrumpir en el ayuntamiento y liderar una alternativa al gobierno de Albiol fue mucho en este sentido. O sea, nosotros, por ejemplo, es una confluencia, como ha explicado bien al principio, de organizaciones muy diferentes, de mucha gente que no es de ningún tipo de organización. Una cosa que hicimos, ¿no?, que están de moda, es las primarias abiertas, ¿no? O sea, cualquier persona se podía presentar y la gente que había, más de 1000 personas que habían firmado el manifiesto podían votar una serie de personas para confeccionar la lista electoral. Y pasó que en una ciudad que muchos decían que era racista y que muchos decían que cómo puede ser que Badalona tenga un alcalde como Albiol y tal, pues pasó que muchas centenares de personas decidieron que el número 5 de la lista era una persona, una mujer catalana que vive en Badalona desde hace 10 años, que se llama Fátima Caleb y que tiene un perro. Y la pusieron la número 5 de la lista. No fue una cuota, no fue bueno, vamos a poner a una mora para que haga bonito la lista y la izquierda, ¿no?, que es multicultural y tales. No, fue una naturalidad. Y formaba parte de la lista y iba a los mítines y formaba parte de la propaganda electoral. Y había muchos compañeros de organizaciones de izquierda que nos decían: os estáis equivocando, no podéis espantar al electorado del Albiol. Poniendo a una musulmana en las listas tan arriba que puede, con posibilidad de ser concejala, lo que vais a hacer es que el electorado del Albiol se movilice y vaya a votarlo más. O sea, es terrible cómo la mejor idea para algunas personas de la izquierda, la mejor manera de combatir el racismo es siendo racistas, es no hablando del tema, es dejemos al Albiol, o sea, no vamos a hablar de inmigración, no vamos a hablar de racismo. Por eso yo creo que la mejor manera es tratar con naturalidad a nuestros vecinos y vecinas con toda su diversidad, dejar de hablar de inmigrantes y de locales, sino de vecinos y de vecinas con procedencias muy diferentes. O sea, da igual el idioma que hablemos, da igual de dónde es nuestra madre, da igual el idioma, la religión que recemos o que no recemos, y somos vecinos y vecinas en plural, en común, y somos ciudades muy diversas, y no hay un 9% de población extranjera, sino que bueno, somos ciudades que algunos sus padres ya nacieron en su ciudad, algunos como los míos vinieron de Andalucía y algunos pues acaban de llegar y tienen hijos que sí que son de esa ciudad. Por tanto, si mis hijos nacieron en esta ciudad, yo soy de esta ciudad y es igual donde haya nacido yo, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que a la izquierda le da mucho miedo, pues yo creo que nosotros, como en la campaña también hicimos y también nos criticaban, y al final se demostró que los resultados positivos, es señalar a los racistas, señalar a los fascistas sin ningún tipo de miedo y acusarles de lo que son los racistas y que quieren dividir a la sociedad, y que eso no se puede permitir, sin miedo ninguno. Los que somos unos frikis de la guerra de las galaxias, hay una frase del maestro Yoda que dice que el miedo es el primer paso al lado oscuro. Pues hay que combatir el miedo, no hay que tenerle miedo a los racistas ni a los fascistas. Sé que son muy populares, sé que sacan muchos votos, pero les tenemos que señalar con el dedo y decirles lo que son. Y aguantar a su electorado que nos diga lo que sea, es igual. O sea, pero siempre hay que señalar a este tipo de personajes. Y creo que había una segunda ronda, ¿no?, para que hablemos más en positivo. Sí, bueno. Sí. No, yo cuando estaba hablando, se me ocurrían como algunas cuestiones, cuando hacías referencia al tema de los. Yo también creo que esos términos ya los tenemos que mover en otros términos. Papeles, no papeles, o sea, ¿quiénes son los que nos imponen? O sea, es el propio sistema el que nos está diciendo: ¿tú eres una ciudadana o eres un indocumentado? O sea, yo creo que también esos términos también tenemos que erradicarlos de nuestro día a día. O sea, no se habla de papeles o sin papeles. Puedes hablar en situación administrativa irregular dentro del marco
está establecido para ello, y de ese marco, que es una ley de extranjería, que claramente vulnera los derechos de las personas migrantes. Es una desgracia que no tengamos ningún tipo de competencia en materia de extranjería, porque desde luego esta ley, yo creo, y no conozco a ninguna persona migrante que se sienta identificada con esta ley, porque esta ley va claramente en contra de sus derechos. Pues hay leyes que, como esta, que lejos de proteger a las personas migrantes y de garantizar unos derechos, lo que hace es lo contrario, lo que hace es todo lo contrario. Es una ley profundamente racista y profundamente anti-personas migrantes y anti-derechos de las personas migrantes también. Por eso es fundamental, desde luego, esa derogación de la ley de extranjería, y es una desgracia que no tengamos capacidad de maniobra en este sentido. Luego, mira, hay una cuestión que viene y además muy a propósito estando tú también, ¿no? Muchas veces nos dicen ¿por qué relacionamos la cuestión nacional y la cuestión social? ¿Por qué hablamos de soberanía? ¿Por qué hablamos en términos de derecho a decidir? Y tal. Yo el otro día lo decía claramente. Yo creo que precisamente cuando estamos demandando, por ejemplo, claro, la acogida de las personas refugiadas, la acogida digna de las personas refugiadas, tenemos que seguir instando y tenemos que seguir presionando al Estado español para que mueva ficha en torno a todo esto. En otro escenario, desde luego, podríamos estar nosotras moviendo fichas, podrían estar entre nosotras y nosotros muchísimas personas, y podríamos, desde luego, estar haciendo otras políticas que no sean esas políticas criminales que se llevan a cabo por parte de otras instituciones, en este caso por parte del Estado español. Hay una cuestión también que me gustaría comentar, y es la situación específica de las mujeres. La situación específica de las mujeres refugiadas. ¿Cuál es esta situación? Digamos que de estos 60 millones de personas refugiadas que hay actualmente en el mundo, un tercio de estas personas son mujeres. Un tercio de estas personas son mujeres que padecen con mayor virulencia, como no, las consecuencias de este tránsito migratorio. Llegan no solo durante todo su tránsito migratorio, no solo desde que salen, sino también, y es fundamental mencionarlo, en suelo europeo, es decir, vulnerándose diversos mandatos internacionales en materia de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres. No llegan en condiciones dignas, ni muchísimo menos. Son personas que sufren todo tipo de acoso, acoso sexual, acoso laboral, explotación, cualquier tipo de vejación o agresión en todo este tránsito migratorio por parte de otros refugiados, por parte de policía de fronteras o por parte de, digamos, estas mafias que se están lucrando con estas políticas de la Unión Europea. Son mujeres, las personas refugiadas que viajan son en su mayoría familias monomarentales, bien porque sus parejas están en el lugar de origen o bien porque ya están en otros lugares de Europa, y estas personas viajan solas con sus hijas e hijos, y desde luego con tal de seguir su tránsito migratorio en condiciones mínimas y no tener que devolverse a la miseria que están padeciendo las consecuencias de las guerras, pues desde luego son sometidas a todo tipo de vulneraciones de derechos humanos para que les puedan permitir o bien cruzar una frontera, o bien subirse a un bote, o para simplemente dormir en un campo de refugiadas. Campos en los que, por cierto, no hay ningún tipo de garantía, porque las condiciones de hacinamiento, las condiciones en las que están, no les permiten que sus necesidades específicas estén cubiertas. Se hablaba que un 12% de la población refugiada europea son mujeres embarazadas. Por cierto, mujeres embarazadas en múltiples ocasiones de embarazos no deseados, fruto de las violaciones que padecen en este tránsito migratorio. Los campos de refugiadas se reparten preservativos por parte de las organizaciones para que al menos se produzcan los menores embarazos posible, porque saben que las violaciones son el pan de cada día de las mujeres. Se generan redes entre las propias mujeres para articularse y defenderse, incluso para cuestiones tan básicas como ir al baño en un campo de refugiadas
por temor a llegar solas a un baño en el que no están divididas entre mujeres y hombres y en el que cada vez que entran al baño sufren cualquier tipo de tocamiento, vejación, miradas, etcétera, etcétera. Por tanto, son condiciones verdaderamente brutales que están pasando también en el suelo europeo, esa sociedad, ese sistema patriarcal y capitalista, como no, está muy presente también en la situación de las personas refugiadas, y yo creo que esa tensión y esa otra mirada, y desde luego poner claramente en solfa también en esta cuestión, también en esta vulneración de derechos de las mujeres, es fundamental. Y ahora pasamos a la parte positiva, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo mencionaba anteriormente, y esto ya hablo desde luego como planteamiento de para nosotras esos principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos tienen que estar presentes, y así desde luego en todas las instituciones en las que estamos hemos intentado transmitir este mensaje. Y transmitir este mensaje significa, en primer lugar, que para nosotras no hay la concepción ni siquiera de quién es migrante, quién quiera trabajar en un lugar, no, ni siquiera queremos hacer ese planteamiento, simplemente un planteamiento claro de todos los derechos para todas las personas sin exclusión. Esto puede parecer utópico, pero es que es lo que tenemos que hacer, o es lo que, desde luego, como izquierda, es la concepción que tenemos que tener. En este sentido, yo creo que es fundamental algo que tú decías, y es la transversalidad, pero no solo la transversalidad en materia migratoria o en materia de defensa de los derechos de las personas refugiadas, la transversalidad de los derechos de las personas, los derechos de las personas que están o que quieren estar con nosotras y con nosotros. Nuestros derechos, sus derechos, los derechos de todo el mundo. Y en ese sentido, desde luego, hay muchas carencias en el sistema, hay muchas cuestiones que nos vienen también impuestas, porque recordemos una vez más, la ley de extranjería, no tenemos competencia en materia de extranjería, pero también otras leyes estatales que, desde luego, han supuesto un ataque brutal a los derechos de las personas migrantes, el copago farmacéutico, porque aunque digan que aquí no se aplica, no hay más que preguntar a las organizaciones que trabajan con las personas migrantes para que nos digan claramente cuál es la situación real. También una política activa en materia de defensa de los derechos de las personas refugiadas y de la acogida, pero no solo en esa cifra oficial desgraciada de 160.000 personas en esta cuota oficial establecido por la Unión Europea, no, porque ya hay entre nosotras y nosotros muchísimas personas refugiadas, como comentaba anteriormente, que carecen de todo tipo de servicios y derechos mínimos. Por tanto, desde luego, paralelo a un plan integral, hay que hacer un plan de emergencia. Un plan de emergencia que pasa porque se garantice que las personas que están aquí con nosotras y nosotros van a tener un servicio mínimo y un derecho mínimo a dignificar sus vidas. Y a partir de ahí, desde luego, entre todas y todos, ver cómo podemos avanzar en este sentido. Si hay cuestiones más concretas, lo comentamos. Uno de los principales problemas del estado administrativo que te tienes que regularizar y tal, es que está ligado a tener un contrato de trabajo. Eso a lo mejor hace unos años pues serviría, pero iba bien, pero es que ahora no puede ser que tu situación administrativa de estar de manera legal en un sitio o no dependa de si tengas trabajo o no. En un momento en el que tener un trabajo o la temporalidad de los trabajos que tenemos es enorme, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero que habría que luchar es cambiar la ley de extranjería, que creo que es derogarla, y si hay que hacer cualquier ley que regule la administración, los estados administrativos de las personas, que es una cosa que sea discutible, pero si hubiera que hacer alguna, yo creo que la base tendría que ser no el contrato de trabajo, sino una cosa que tenemos los ayuntamientos y que funciona muy bien, que es el padrón. Que ahí sí que no hay discusión ninguna, o sea, tú te empadronas si vives en el sitio. Y es perfecto, y eso te da acceso a los servicios básicos de educación, sanidad. Para mí el padrón tenía que ser la base para regularizar a cualquier persona y no tener un contrato de trabajo.
Yo creo que eso es lo más interesante. En Cataluña ya hay plataformas que están haciendo ILPs en este sentido y como estamos en el proceso constituyente que estamos y que espero que os podáis sumar pronto también, pues empezamos a pensar en las políticas de la futura república, ¿no? Y una es esta, y hay una plataforma que está planteando una ILP para el Parlamento de Cataluña en este sentido, ¿no? De desligar el contrato de trabajo a la situación administrativa, está irregular o no, y que la base sea el padrón municipal. Yo creo que hay que hacer políticas de integración y de convivencia que sean a largo plazo. Las políticas que se han hecho hasta ahora sobre inmigración siempre han sido a corto plazo, ¿no? O sea, hubo un momento de apertura en el Estado español a gente que venía de fuera porque necesitábamos mano de obra barata para mantener el boom de las inmobiliarias y de la burbuja inmobiliaria. En el momento en el que estalló la burbuja inmobiliaria, pues empezamos a hacer acuerdos con otros países para repatriar a personas, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer políticas transversales y también a largo plazo y también facilitar la reagrupación familiar, porque yo creo que es la mejor convivencia. O sea, no tendremos una buena convivencia y una buena integración si las personas no acaban sintiéndose del todo de su ciudad, de su país, porque tienen otras personas queridas y estimadas en otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que hay que facilitar la reagrupación familiar. Yo creo que también es una buena política de convivencia y de integración. Y después hay que hablar lo has comentado también, del marco competencial. Ahora las políticas de inmigración están stricto sensu en el Estado español, porque, bueno, yo creo que aquí tenéis, ¿no? En Euskadi tenéis algunas competencias en inmigración, pues están en el Estado español estrictamente. No lo digo porque Cataluña sigue un momento con el estatuto que parecía que se tienen que llevar unas competencias. Creo que en algunos estatutos de autonomía lo recogen, pero el Estado español es muy celoso en ese sentido. ¿Por qué? Porque mantiene el control de las fronteras, punto, y no va a delegar eso, ¿no? Y yo creo que estaría bien que los ayuntamientos, y vuelvo al tema municipalista, ¿no?, tuviéramos políticas de inmigración en este sentido, porque controlamos el padrón municipal y yo creo que es la mejor base para hacer cualquier política migratoria, y creo que estaría bien que tuviéramos estas competencias y también, sobre todo, más recursos, porque somos la administración más cercana siempre al ciudadano y creo que tendríamos que tener más recursos económicos y competenciales para hacer políticas en este sentido, ¿no? Y vuelvo al caso de Albiol. No sé las políticas racistas que hizo Maroto, que antes conozco, ¿no?, en el municipio, ¿no? Pero uno de los problemas que tenía Albiol es que había prometido a su electorado que habría menos inmigrantes y, claro, no tienes competencias. En este sentido, por suerte, no tenía competencias para expulsar a nadie de su ciudad, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no?, qué políticas hace un racista cuando llega a un municipio. Yo creo que es interesante verlo porque nos da pista de qué políticas tenemos que hacer los antirracistas cuando gestionamos, ¿no? Las políticas que hizo Albiol, las políticas racistas que hizo Albiol, con las competencias que tiene actualmente el ayuntamiento, eran todas relacionadas con la seguridad y el espacio público que comentaba anteriormente, ¿no? Una política racista que hizo Albiol es quitar los bancos de las plazas, porque en muchas plazas la mayoría de gente que estaba en las plazas pues era de origen inmigrante, ¿no? Estaban los barcos y tal, ¿no? Pues fuera, aquí también, ¿no?, pasa así. Otra política racista era pues quitar las fuentes, que fue la primera política que hicimos en el nuevo ayuntamiento de Badalona cuando llegamos por decreto que hubiera agua en todas las fuentes de la ciudad. Fue muy bonito porque era verano además, ¿no? Ahora ya era un año y la gente podía ir a las plazas y hostia, volvía a haber agua en las fuentes, ¿no? Y nos habíamos dado cuenta que en algunas la gente se quejaba de que algunas no funcionaban del todo, es que no solo habían quitado el grifo, sino que habían arrancado toda la tubería y tenemos que hacer una inversión para recuperarla, ¿no? O sea, se gastaron mucho esfuerzo y mucho dinero en desmantelar las fuentes. Y es que muchos inmigrantes iban allí a recoger agua o se lavaban los pies, y eso era una cosa fea, horrible, que no podía pasar, ¿no? Y eso era una política racista. Y a nivel de seguridad, pues poner cámaras en algunas plazas donde se suponamente que había un alto inicio de delitos, que después los datos no son así, pero había esta sensación, y en las cámaras había unos carteles que te indicaban, como marca la ley, que te están filmando y que por tanto ves con cuidado y tal,
y los carteles solo estaban en castellano y en rumano. En catalán no. Está claro que los catalanes no hay que avisarles de que les están grabando porque no cometen delitos. En español sí, porque es una lengua que entiende todo el mundo, ¿no? Venga de donde venga del mundo, es un idioma universal. Y el rumano evidentemente, porque joder, la mayoría de las personas que delitan, o sea, ese cartel decía muchísimo y era conflictivizar el espacio público. Y yo creo que la gestión que tenemos sobre el espacio público es la gestión más competencial que tenemos los ayuntamientos, y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar para hacer una gestión del espacio público, hacer una programación cultural. La dinamización cultural que podemos hacer los ayuntamientos es muy importante, y cuando empezaron las políticas de austeridad los ayuntamientos, que evidentemente había que hacer una política de austeridad porque sí que había ayuntamientos sobrefinanciados y realmente con la burbuja inmobiliaria pues cayeron mucho los ingresos, ¿no? Habría que hablar de la financiación de los ayuntamientos, pues es otro debate que no es este, ¿no? Pero en vez de recortar en seguridad, se recortó en programación cultural, ¿no? Eso en Badalona lo vimos mucho, si miras el presupuesto de las fiestas mayores antes de las políticas de austeridad y de ahora es un hachazo enorme, ¿no? En cambio, las políticas de seguridad, la policía, no se discutió el mismo policía y no se recortó en políticas de seguridad, son las mismas. Y seguramente, ¿no? Pues, la cultura, la dinamización cultural y hacer cultura en el espacio público sean las mejores políticas de integración y de convivencia que se pueden hacer desde un ayuntamiento, y que la gente salga a la plaza y en vez de mirar raro a esas personas que visten un poco raras a las que mí y que siempre están sentadas en un banco, y a ver si el alcalde les tira al banco para no verlos allí porque me dan miedo, porque son diferentes a mí, hablan un idioma diferente a mí, pues en vez de verlas a esas personas de esa manera en el espacio público, comparto con ellas una fiesta mayor, comparto con ellas tradiciones como los castells, que llama a gente de todo el mundo y que son una cultura tradicional que es muy integradora y que es muy bonito ver a gente de color muy diferente de piel y de idiomas muy diferentes, levantando torres de 10 metros. Pues en vez de fomentar ese tipo de culturas, fomentamos que el espacio público tiene que ser un sitio de control y donde siempre hay conflicto. Pues bueno, son dos tipos de políticas que son competencias plenamente de los ayuntamientos y que al final son políticas que gestionan la inmigración y por tanto que gestionan la convivencia entre nuestros vecinos y vecinas. Y ya para acabar, y también lo comentabas tú, el ligar la cuestión social y nacional, yo creo que también es la mejor manera de provocar adhesiones a proyectos políticos compartidos, ¿no? Es curioso, y tú también, ¿no? Tienes origen latinoamericano y eres diputada de un parlamento autonómico, y esta legislatura breve que hemos tenido en el Congreso de los Diputados español ha sido curioso ver a la primera diputada de origen latinoamericano en el Congreso, o sea, un país, un Estado que ha sido un imperio y que ha colonizado el continente americano. La primera, ahora, en esta breve legislatura, ha habido la primera diputada de origen latinoamericano, de origen uruguayo, no recuerdo su nombre, y era de Esquerra Republicana de Cataluña, era una independentista, ¿no? O sea, la primera diputada de origen latinoamericano del Estado español era una independentista catalana. Yo creo que eso es sintomático de la falta de adhesión que provoca el Estado español a su proyecto político, que está fracasado y que la única manera de mantenerlo es negando derechos democráticos como el derecho a decidir o en las diferentes naciones que convivimos en el Estado español, y la fortaleza que tienen los movimientos emancipatorios en Cataluña, en Euskadi y en otros territorios del Estado español para provocar adhesiones, porque en Cataluña el proceso el proceso catalán tiene el auge que tiene ahora es porque provoca una adhesión y una ilusión, no por cambiar una bandera, no por tener una república diferente que cambie las caras y ya está, sino porque provoca ilusión, porque tenemos una hoja en blanco, porque podemos decidir qué políticas queremos, porque podemos hablar de qué política de inmigración queremos y si tiene que estar ligada a lo que comentaba antes, a contrato de y tal. Estamos teniendo esos debates y eso provoca adhesión, no por
no porque no sé, la gente de repente haya tenido tenga más ganas de ser catalán que español, sino porque la gente tiene ganas de construir un futuro en común y de construir un futuro diferente. Y eso, los procesos de emancipación como el catalán que estamos teniendo ahora, tienen esta capacidad de provocar adhesión. El Estado español no tiene esta capacidad ni la tendrá nunca, porque solo se puede ser español por obligación y a golpe de constitución y de banderazo, y si no te envío al ejército y a la constitución y al tribunal constitucional y a quien quieras, tienes que ser español y punto. Entonces yo creo que ligar la cuestión social y nacional también es importante y también es una buena política de inmigración y de convivencia.